que está desde el año 1923, o sea, más de 100 años de antigüedad, y donde se hospedó fue la casa en los inicios del maestro Jairo Varela. Les presento el antiguo Hotel Majestic que funcionaba aquí en esta esquina. Esta propiedad de 3 pisos, impresionante obra de arquitectura que realmente pues supuestamente se derribó para darle paso a un gran proyecto que nunca se realizó. Aquí lo que tenemos es el Parque de los Poetas. Se hospedaron diferentes celebridades, una de ellas Tyrone Power en 1939, gran estrella de Hollywood, y fue pionero pues, al menos en la región, en tener piscina en el último piso. Ya ha tenido una historia también bastante trascendental aquí en nuestra ciudad. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Cali. Vamos a hacer un repaso por la historia y vamos a visitar o a recorrer donde quedaban algunos de los hoteles más históricos de nuestra ciudad. Bueno, hablando de historia, aquí un paréntesis: edificio El Bayano, sobre la calle 15, casi con carrera primera. Recordemos que El Bayano era el nombre que se le daba anteriormente a esta parte de este barrio. Era conocido así, el barrio San Nicolás. Estamos aquí en lo que corresponde a la estación del Mío Torre de Cali y vamos a empezar, por supuesto, con el más histórico. Aquí lo que corresponde a cercanías al barrio El Piloto. Bueno, y es nada más y nada menos que el Hotel Savoy, ¿no? Que está desde el año 1923, o sea, más de 100 años de antigüedad, y donde se hospedó fue la casa en los inicios del maestro Jairo Varela y el grupo Nietzsche. Ahí de hecho tiene un museo en la parte de abajo con toda la historia del maestro Jairo Varela, digamos pues con todo lo que hizo acá en la ciudad de Cali, por supuesto a nivel internacional, aparte de una colección de autos clásicos de los años 30, 50. Fue hogar del maestro Jairo Varela entre 1979 y 1983 aproximadamente. La habitación del maestro Varela era la 206, que es la que tiene balcón. Bueno, aquí digamos que puede ser entre esta y acá. Esta es la entrada principal hasta el día de hoy. Y digamos que puede ser también estas de acá que tienen balcón. Ahí sí no tengo conocimiento, les voy a tratar de hacer un recorrido, digamos, en la parte interna. Aquí pues sobre todo a la carrera primera, al frente de Tardes de París. Esto sí fue ya creado, digamos, mucho más actual. Y bueno, tenemos una parte del hoyo que es hacia allá, hacia la derecha, y hacia acá una parte del barrio El Piloto, digamos que está entre El Piloto y el hoyo. Miren que la historia de este hotel es bastante impresionante. Es el más antiguo que tenemos en la ciudad, pues en funcionamiento, por supuesto. Digamos que ha estado en riesgo de ser demolido porque se tienen que implementar proyectos de renovación urbana entre estos barrios, el hoyo, El Piloto. Digamos que por acá tenemos diferentes construcciones bastante antiguas, bastante clásicas. Y bueno, todo eso, digamos, al parecer, o alguna parte de eso se va a derribar para darle pues prioridad a estos proyectos, pues como el tema de modernización aquí de la ciudad. Al maestro Varela haber vivido esos años acá, pues miren, allá al fondo tiene el Cerro de las Tres Cruces, más allá Cristo Rey, allá también tenemos pues la ermita, el campo. Y bueno, obviamente en ese tiempo pues no estaban, digamos, todos estos edificios, estos talleres, o algunos pues que se encuentran hoy en día. Allá tenemos lo que es el comando de la policía de la carrera primera. Algo característico donde llegaba el maestro era que su habitación debía tener balcón porque era fumador. Entonces, pues siempre era como un requisito casi indispensable para él poderse alojar, aunque como les digo, esto prácticamente le sirvió a él como casa en sus inicios acá en la ciudad de Cali. Declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural de nuestra ciudad. Bueno, y pasa algo, como les digo, está pues, digamos, en riesgo de desaparecer. Pero bueno, pasa algo, digamos, con todas las estructuras del famoso Cali Viejo, algunos hoteles, cinemas, por ejemplo, los cinemas 1 y 2 que fueron derribados para darle paso a un proyecto privado ahí en el Boulevard. Pues la diferencia con este es que el hotel está en funcionamiento, los cinemas ya no tenían ningún tipo de actividad. Entonces pues siempre ha estado, digamos, como esa controversia, tanto los que defienden, digamos, que se mantenga pues la estructura y se mantenga todo lo correspondiente a la cultura caleña, y otros que la ciudad por supuesto se empiece a modernizar y que empiece pues a quedar a la vanguardia de las grandes ciudades, por supuesto, con proyectos mucho más innovadores. Entonces siempre ha estado la controversia ahí, si se deben dejar este tipo de edificaciones, si se deben
quitar. Bueno, y el tema entonces sería ese, a ver si se va a retirar o no. Es el único que sobrevive de estos que le vamos a mostrar. Cuando estamos pasando aquí por el Hospital San Juan de Dios, que fue el primero aquí en la ciudad de Cali, dicen que es el abuelo de los hospitales de la ciudad. Miren, todas estas construcciones, esta por ejemplo nomás tiene la portada, la sellan y se demora mucho, no sé cómo para darle uso o para, digamos, hacer algo con ellas. Y es que lo que pasa es algo, y algunas propiedades de esta que nosotros vemos, que son bastante antiguas, algunas tienen dueño, o sea, es de un privado, entonces es muy difícil. Como por ejemplo, le estamos comentando lo del hotel, entonces pues no se puede intervenir porque son propiedades privadas. Ahí está entonces el tema pues con todo este tipo de edificaciones. Vamos a ver el siguiente, porque todo queda aquí, digamos, entre el centro, el norte y el oeste de nuestra ciudad. Vamos a mostrar unos que existieron, que todavía se conservan los edificios, pero pues que ya no funcionan, por supuesto, desde hace muchos años como hotel, sino que le han dado otro uso. Estamos aquí subiendo por la carrera cuarta. Vamos a pasar por la Plaza de Caicedo. En la Plaza de Caicedo les tenemos otro también que funcionó en el segundo piso de una edificación importantísima que le hemos comentado varias veces, y otros dos también que funcionaron, digamos, en otros sitios. Todos son aquí cerquita del centro. Estamos a fin de semana, por eso ven que no hay tanto movimiento por este sector de la ciudad, que es bastante congestionado día entre semana. Por eso quise hacerles el video el día de hoy. A medida que va cayendo la tarde, pues nos va quedando mucho más despejado para poder transitar. Aquí la inigualable, la fantástica, la plaza más importante de la ciudad, la Plaza de Caicedo, justamente, valga la redundancia. Y ya rápidamente vamos a ver los próximos que les quiero mostrar. Primero vamos a ver una parte de los que ya no funcionan, y vamos a ver otra parte también de algunos que, aunque no son tan antiguos, pues digamos que hacen parte de nuestra historia caleña, y aparte de eso pues ha alojado grandes celebridades también. Tenemos una parte del Boulevard del Río, tenemos la calle más famosa de Cali, la más salsera de todo el mundo, que es la calle del Sabor. Y bueno, quiero que le pongan cuidado a esta edificación que les voy a mostrar a continuación, y es esta de aquí de la esquina. Les presento el antiguo Hotel Majestic, que funcionaba aquí en esta esquina. Esta propiedad de 3 pisos fue inaugurado en el año 1861 y fue considerado, o es considerado, de los más antiguos de Cali, formando pues parte de lo que conocemos como el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Resulta que por allá en el año 1900 más o menos, pues se le cambió de nombre, digamos, o se transformó al Hotel Victoria. Funcionó un tiempo, por supuesto, y después ya lo dejaron, digamos, no tocaron pues como tal esta edificación, sino que lo empezaron como a coger para otros fines, como por ejemplo Casimiro, que eso tiene que ver con yogures, avenas, cumis, bueno, todo ese tema. Y acá tenemos una licorera que se llama La Defensoría, acá al lado pues de la calle del Sabor. Y justamente hablando de historia, pues tenemos lo que es los Cinemas Unidos, que como pueden ver ya los derribaron casi que por completo, para darle paso pues a ese proyecto que tanto les he comentado. Esta es la famosa calle del Sabor, la que es conocida mundialmente. Viene mucho extranjero acá porque se vuelve una completa locura. Vienen incluso artistas de talla internacional a hacer presentaciones a este lugar. Aquí pues al frente de la Defensoría del Pueblo, por eso esta digamos licorera se llama justamente así, licorera de la Defensoría. Miren cómo se ve allá. Están ocupados de los 3 pisos, y no sé cómo llamarle, es una terraza tal vez. Pues está ocupado solamente el primero, le dieron pues uso, y eso es interesante, como algo que también pasa en el famoso edificio Coltabaco, pues que tienen el primer piso ocupado, los primeros pisos, y es importante porque la gente que los ocupa pues empieza, digamos, tiene que hacerse responsable pues de la edificación, digamos pues que se conserva parte de la historia de esto. Sobre esta tercera les voy a mostrar algo que yo nunca entendí. Yo creo que muchos caleños, creería yo que la gran mayoría, por no decir todos, nunca entendimos este gran hotel, cómo se pudo haber derribado por allá en los años 70, cuando estaba todo el tema de los Juegos Panamericanos.
y era el famoso Hotel Alférez Real, que queda ubicado aquí entre la ermita y el edificio de Coltabaco. Una impresionante obra de arquitectura que realmente pues supuestamente se derribó para darle paso a un gran proyecto que nunca se realizó. Aquí lo que tenemos es el Parque de los Poetas, un sitio que pues no se le da el valor a la importancia que debería tener. Acá al frente pues del edificio Coltabaco, un lado digamos del puente Ortiz y por supuesto el Boulevard del Río. Bueno, aquí están como en una presentación ahorita. Esta construcción se dio entre los años 1927 y 1933. Era un estilo renacentista francés y realmente un símbolo de elegancia, más o menos pues en este espacio. Acá le daba, digamos que acá estábamos a espaldas porque le daba el frente a lo que era el puente Ortiz y al río Cali. Un lugar donde se alojaron por supuesto grandes artistas, grandes políticos de aquella época. Una de las visitas digamos más controversiales fue la llegada, cuando tuvimos aquí la visita en Cali, de 600 soldados nazis que estaban haciendo como una gira por América Latina y pues llegaron al puerto de Buenaventura en barco por supuesto, y desde Buenaventura acá llegaron en ferrocarril, desfilaron por nuestras calles acá del centro, hicieron como una parada en el consulado alemán que quedaba en ese momento aquí cerquita de donde estamos, y eso fue digamos una completa locura. Eso fue año 1935, obviamente era 4 años antes de que estallara pues en Europa la Segunda Guerra Mundial. Creería yo que hasta ese momento no se sabía pues digamos como realmente el actuar de estos personajes, me imagino yo, y se dice que están como haciendo ejercicios de entrenamiento pues por todo el continente. Al parecer se alojaron ahí o tuvieron una visita, un recibimiento. Y de hecho les voy a buscar una foto que les había dejado cuando estuve haciendo ese especial de los nazis que llegaron a Cali. Y bueno, estuvieron en la cervecería alemana, estuvieron por todas estas calles de acá, en especial de la plaza de Caicedo. Y eso fue un evento bastante histórico, ¿no? Donde quedaba antiguamente el batallón Pichincha, y en la plaza Bolívar pues hicieron también como una ceremonia. Realmente nadie entiende, yo creo, por qué se quitó esa obra de arte tan impresionante que teníamos aquí. Eso fue más o menos para lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, que les digo, por allá en el 70, 72, más o menos, 75 dicen algunos, pero bueno, la fecha digamos casi exacta es en los 70. Y aquí en la plaza de Caicedo, ya les voy a dar la vuelta, teníamos otro también. De hecho pues digamos ahí todavía se conserva ese edificio, muy bien conservado para ser de esa época, y es una edificación que ya muchas veces les he mostrado, pero que ha tenido diferentes usos. Uno de ellos pues fue un hotel muy importante por aquel tiempo en la ciudad. Y allá al fondo encontramos el edificio Otero, que dicen que fue como un capricho estético para aquella época. Ha tenido diferentes usos, y por supuesto la lamentable masacre o tragedia donde fueron asesinados 9 personas y 5 más resultaron heridos en las oficinas del Diners Club, cuando se presentó un asalto pues a dichas oficinas. Hoy en día funciona una entidad bancaria que se ha encargado digamos a tenerlo pues en un buen estado, aunque no lo tiene en todo su porcentaje, ¿no? La mayor parte, el mayor porcentaje de esta edificación está completamente vacío, ocupado sobre todo en las partes de arriba. Ya tiene como una especie de cúpula acá al lado del Palacio Nacional. Está aquí sobre la calle 12 con carrera quinta, que es la que vamos bajando, y era el famoso Hotel Europa, que funcionaba en el segundo piso pues de esta edificación importante e histórica. Se hospedaron diferentes celebridades, una de ellas Tyrone Power, en 1939, gran estrella de Hollywood por aquella época. Y bueno, diferentes artistas, por supuesto, expresidentes de países aledaños. En algún momento también les cuento que estuvo a punto de ser demolido y fue declarado monumento nacional. Esa entidad bancaria que se encuentra en la actualidad ahí, le hizo una gran inversión, se comprometió digamos a tenerlo al menos en la parte obviamente que está utilizando en un excelente estado. Y bueno, ahí lo tienen pues, para ser una estructura tan antigua, está muy bien cuidado. Por allá les decía que teníamos el consulado alemán y diferentes estructuras que les hice
en una ocasión donde el centro estaba completamente o casi solo, donde se puede apreciar ese gran arte que teníamos aquí en la capital del Valle del Cauca. Vamos a llevarlos al próximo, con el que cerraríamos la lista, digamos, de los más históricos que le vamos a hacer en este video, y después pasamos a unos más modernos. Vamos a ver cómo está el Mani, cómo está el movimiento calle 14 ya para hacer un fin de semana y siempre se ve gran cantidad de gente. Famoso centro comercial La Fortuna, de tecnología, y bueno, todo esto que tiene que ver pues justamente con ese tema. Calle 14 viene siendo esta, con carrera sexta. Prácticamente el 80% del comercio está abierto a esta hora. Hoy más o menos viene siendo hasta las 2, 3 de la tarde. Toda esta calle va así hasta la carrera 10, que pasa por el Palacio de Justicia. Entonces pues siempre se ha tenido esta costumbre de instalar pues todos estos negocios acá, digamos, en una parte de la vía. Se encuentran camisas desde 10.000 pesos, pantalonetas desde 8.000. Es una cosa realmente, lo que usted no encuentra aquí en el centro de la ciudad es porque no existe. Zapatillas también desde 25.000 pesos. Calzado, obviamente, réplicas. Comida, por supuesto. La famosa 14. Justamente esa calle 14 donde inicia, valga la redundancia, Almacenes La 14, que cuando empieza es como una papelería, cacharrería, y bueno, ya después sabemos que se expandió, se volvió Almacenes La 14, se expandió por todo Cali, Valle del Cauca, gran parte, digamos, de zonas del país, y que hoy en día pues ya no existe, ya es historia. El próximo en la lista tiene un poco de todo: hoteles, teatro, incluso leyenda en el cementerio central de Cali. Ya les voy a explicar y aclarar ese tema. Había cerrado sus puertas por allá en el 2009, estuvo a punto también de ser, puede que desapareciera, y después llega un grupo de inversionistas y lo compra y le está dando, digamos, el valor que se merece. Vamos a avanzar. Aquí estamos frente a la gobernación del Valle del Cauca, plazoleta de San Francisco, y ahí tienen pues esta belleza. Realmente me alegra mucho ver cómo se ha recuperado que prácticamente es historia aquí en nuestra ciudad, o nos representa pues a los caleños, el famoso Hotel Aristi. Les cuento que más o menos por allá en los años 40, Adolfo Aristizábal Llano fue uno de los primeros inversionistas millonarios que llegaron aquí a la ciudad, un hombre de negocios, visionario. Pues fundó lo que fue el Hotel Columbus, y también con él, digamos, lo que es el Teatro Aristi. Fue por allá en el año 1950. Un año después ya empezó a crear lo que era el llamado Hotel Aristi, pues que conocemos hasta el día de hoy, donde se llegaron a hospedar grandes personalidades, cantantes como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Alfredo de la Fe, diferentes presidentes, por supuesto, políticos, artistas, bueno, famosos de todos los gremios. Está aquí sobre la calle 10, entre carreras novena y al lado pues de lo que es el parque de la iglesia de Santa Rosa, ya casi aquí empalmando con la carrera 10. Por allá en el año 2009 cerró sus puertas después de 58 años de historia y estuvo a punto de ser demolido. Y en el año 2015 un grupo de inversores lo compró y empezó pues a restaurar. En la parte de abajo tiene lo que es un centro comercial, allá queda una de sus puertas por esta, y por la calle 11 la otra, y un centro comercial en el primer piso, y por supuesto está remodelando lo que son los pisos aledaños. Fue, digamos, en su tiempo de los más lujosos y tenía algún plus, y fue pionero pues, al menos en la región, en tener piscina en el último piso. Era como su atractivo, digamos, o uno de sus atractivos, porque fue bastante, como les digo, lujoso para su tiempo. Yo sé que muchos caleños recuerdan que aquí tenía, por allá en el año 2008, 2009, cuando ya dijeron que lo iban a demoler, pues tenía como ese toldo azul, porque se estaba empezando a caer por partes. Se caían pues fragmentos y era peligroso. Aquí queda pues la entrada actualmente. Todavía no están habilitados lo que son las habitaciones, pero tengo entendido que se van a recuperar por completo. El señor Adolfo Aristizábal Llano es un hombre antioqueño, más exactamente de Río Negro, de una importante
oportunidad para invertir, estuvo en el tema del café, después en la parte hotelera y en diferentes negocios donde siempre tuvo gran éxito. Bueno, ¿y por qué leyenda? Y es un tema bastante controversial. Resulta que el señor Adolfo Aristizábal fallece por allá en el año 1963. La ciudad de Cali hubo un tiempo donde se desaparecían niños y después eran encontrados muertos en cañaduzales, eso se le llamaba mangones. Resulta que a este asesino en serie se le catalogó como el monstruo de los mangones, justamente que eran pues terrenos baldíos, cañaduzales, partes solas, monte. Por eso se le hizo referencia a este personaje así. Resulta que se decía que era una persona que estaba enferma, entonces tenía que hacerse transfusiones de sangre y lo que hacía era justamente asesinar a estos niños para poderse realizar su tratamiento. En algún momento de la historia, alguien por ahí relacionó pues el señor Adolfo Aristizábal Llano con este personaje que les acabamos de mencionar, y aunque nunca hubo pruebas contundentes, de hecho el señor Aristizábal fallece en 1963 y la desaparición de los niños continúa años más tarde, pero aún así pues alguien lo relacionó como el monstruo de los mangones. Entonces en la tumba donde él tiene pues un mausoleo en el cementerio central, hay mucha gente que hoy le pide milagros porque piensan que para redimir su alma, para ser perdonado, pues concede justamente milagros y peticiones a sus creyentes. De hecho hay testimonios de quienes aseguran que les ha cumplido, y bueno, esto como les digo es algo controversial y muy respetable por supuesto a los creyentes y a los que no creen mucho en esta historia. Por eso les decía que es una de las leyendas también del cementerio central, aunque reitero, pues nunca hubo, digamos, algo que lo vinculara directamente, nunca hubo ninguna prueba ni nada, pero bueno, ahí está la creencia. Lo cierto es que su tumba es muy visitada actualmente, junto a varias que les hemos mostrado por supuesto, y lo 100% comprobado es que fue de las primeras personas que hicieron inversiones millonarias aquí en nuestra ciudad. Bueno, aquí estamos al lado de un gran hotel, ya se los voy a mostrar ahora porque vamos a empezar, digamos, porque vamos a hacer un retorno aquí al lado del río Cali. Les voy a empezar a mostrar unos que no son tan históricos, al menos de las fechas que les he mencionado, pero sí han sido importantes porque han alojado a diferentes celebridades. Una tomita aquí al río Cali, de un buen caudal, ando con bastante barro por las fuertes lluvias de estos días. Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer como una seguilla de 3 que les quiero mostrar y están aquí pegaditos. Por supuesto que acá tenemos demasiados hoteles. Les comentaba que Cali es una de las ciudades con más hoteles de todo Colombia. Tenemos en el oeste, y hablando pues de estos sitios importantes, tenemos el oeste, tenemos norte, sur, por toda la ciudad prácticamente, unos más nuevos que otros, unos más lujosos que otros, pero digamos que este video va enfocado más que todo como hablando de la parte histórica. Estamos aquí sobre la avenida Colombia, el Gato Tejada, la novia del gato. Vamos a ver cómo está hoy de lleno, es completamente gratis ese espacio para que usted venga en familia, conozca, se divierta con las historias de cada una de estas gaticas. Y bueno, ahí tienen pues deportistas, gente que viene de diferentes partes de Colombia, del mundo, que les gusta ir a conocer pues esta historia acá. Miren cómo se llena eso, venden recuerdos, monumentos y todo lo relacionado con nuestra ciudad. Acá tenemos la del pan de bono. Estos días se celebra el Festival Internacional del Pan de Bono, ahí en la plazoleta Jairo Varela. Y acá pues tenemos como algunos jueguitos. Esta es como una parte también que hace mucha referencia a la cultura caleña. Tenemos el río Cali, el Gato de Tejada, tenemos el Museo de la Tertulia, tenemos la entrada aquí cerquita, más bien el ingreso a lo que es la portada, que es la vía al mar. Les voy a dar esta vuelta, obviamente pudimos haber hecho el retorno acá, pero vamos a ver de una vez de paso cómo se encuentra la portada al mar, la vía hacia Buenaventura. Vamos
a hacer acá, ir tomando a nuestro lado izquierdo, porque derecho salimos al corregimiento de Montebello, Golondrinas, creo que La Paz es hacia allá, Monumento del Ancla, y para hacer fin de semana realmente está despejado. Creo yo que en otras ocasiones o normalmente tiene mucho más flujo vehicular. Y esta es la famosa Portal Alma, aquí donde está la Primas. Vamos a ver cómo está puesto el movimiento por acá. Tenemos hacia el lado derecho de nosotros edificios, barrios como Santa Teresita, Santa Rita, al otro lado del río, y la subida al zoológico de Cali. El zoológico en estos días va a tener, como estuvimos en el mes de los museos, pues tuvo unos días gratis justamente para la entrada, y algunos museos, no todos se suman a esta iniciativa, algunos nomás. Y también el zoológico tuvo un día con entrada completamente gratis, que de hecho va a abrir ahí como algo con el tema relacionado con un sendero hacia, que es muy chévere, como la cultura oriental, y muy bacano, y está próximo a abrirlo. Eso lo han construido, llevan yo creo que un par de años ya en esas construcciones, porque eso va a quedar muy bacano. Bueno, les voy a mostrar. Después del Museo de la Tertulia, que ya se los voy a mostrar a continuación, les voy a presentar un sitio que acá los caleños conocemos. Esta es la parte oeste de nuestra ciudad, digamos cercanías al barrio El Peñón, donde si hablar de historia se trata, pues tenemos la casa, una de las propiedades de Jorge Isaac, donde se cree que terminó de escribir su novela María. Bueno, y para la muestra un botón que les decía, algunas propiedades son privadas, pues esa creo que pertenece a un privado. Este es el fantástico, hermoso Museo de la Tertulia, su fuente que de noche se decora de lucecitas. Tiene pues entrada obviamente al museo, cinemateca, vienen a tomar diferentes fotos, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Y aquí continúa este museo, les muestro a continuación la siguiente edificación. Es realmente una obra de arte espectacular. Tenemos lo que es el Hotel Obelisco, desde 1988, aunque no es tan, digamos, lo que les decía, tan antiguo. Acá empezando, pues al lado de este monumento sacan unas mesas de su restaurante y comen acá al aire libre, cócteles, porque tiene pues su restaurante aquí en el primer piso, tiene pizzería, y después justamente el Obelisco, que alberga acá celebridades, sobre todo en especial futbolistas, por su cercanía, lo que corresponde al Estadio Pascual Guerrero. Estamos aquí nomás, póngale unos 8 minutos tal vez, máximo 10, lo que corresponde pues a ese escenario deportivo allá en el barrio San Fernando. Entonces tenemos pues una parte de su restaurante, tenemos las tres banderas, Valle del Cauca, Colombia y Cali. Y acá pues en esta seguidilla de hoteles que les vamos a hacer, son 3. Hay 2 más pegaditos acá, que digamos, como les comento, pues han tenido o han hospedado ahí a personas muy importantes. Por acá viene mucho turista. El oeste de Cali es muy visitado por extranjeros, lo que es, bueno, también la parte de San Antonio, también la parte de acá el Peñón, parque pues donde se encuentra una de las pilas de la ciudad de Cali, que era como anteriormente, digamos entre paréntesis, el sistema de acueducto que tenía pues la ciudad, porque ya saben que los primeros pobladores de nuestra ciudad se empezaron a establecer a orillas del río Cali. Ahí venían a lavar su ropa, venían a sacar agua, y ya después fueron las famosas pilas, que eran 4 o 5 creo más o menos. En ese tiempo pues digamos se abastecían en estas pilas. El siguiente que les voy a mostrar está aquí en la esquina, está digamos cara a cara, los últimos 2 de esta lista. Es el Hotel Dan Carton, que es esta edificación que vemos aquí a la vuelta. Eso es de los años 90 más o menos. Lo que pasa es que no podría parar acá. Bueno, en 1971 se inauguró el Intercontinental, que es de los más sofisticados, grandes y lujosos de la ciudad. Esto incluso tiene pues eventos, bueno, tiene su propio casino Marco Polo,
tiene diferentes agencias, incluso bancarias, Juan Valdés. Estos ya son locales, digamos, acá se puede decir al exterior, pero también ha sido sede de importantes eventos. Ahí se hacen conferencias en sus salones lujosos. Por supuesto, es como se dice, obviamente lo encontramos en diferentes partes de Colombia, pero es bastante sofisticado. Digamos que no es de la época tan antigua como los primeros, pero es muy importante y ha tenido una historia también bastante trascendental aquí en nuestra ciudad. Les mostraba entonces de los años 90 aquí pegadito el Dan Carton. Ahí está como abreviado, está la H ahí dentro de la D, DAM, y por supuesto abajo el nombre de nuestra ciudad. Todo esto pues son bahías de taxis, aquí también para incluso el mío. Y está pues como en esta fila, en esta seguidilla aquí sobre la avenida Colombia, a un lado del río Cali. Uno de los 7 ríos pues que bañan nuestra ciudad. Vamos a tomar aquí lo que corresponde a la emblemática calle Quinta. Y bueno, entonces en conclusión pues para ir finalizando pues eso es una pequeña parte de la historia hotelera de nuestra ciudad. Espero que este video les haya gustado, que nos regalen el respectivo like, que sigan pues pegaditos con nosotros. Y por supuesto que este video les haya gustado. Aquí desde la calle Quinta nos despedimos y pendientes que estamos grabando mucho contenido. Saludos para todos.